Hola, buenas noches para todos. El día de hoy queremos iniciar un ciclo de cirugías de trauma iberoamericana de cirugía pediátrica. Hemos invitado estos siguientes 5 presentaciones, temas de trauma, tenemos de educación en trauma, luego de trauma de toras, trauma de vísceras sólidas después, y sucesivamente hasta acabar el ciclo de trauma. El día de hoy tenemos invitado al doctor José Luis Castillo Clavijo. Es un cirujano pediatra formado como médico y cirujano general en la Universidad del Valle, es especialista de la Universidad del Valle, es docente de dicha universidad y es el coordinador de trauma del Hospital Universitario del Valle. Hoy usted tendrá un tema muy interesante para todos, que es el estudio de control de daños en trauma para la edad pediátrica. Adelante, José Luis. Bueno, muy buenas noches acá en Colombia. Gracias por su invitación. Espero que estén muy bien. Gracias, profe, por invitarme a esta reunión y poder hablar un poquito acerca de este abordaje inicial del trauma pediátrico que en ocasiones nos hace pensar que estamos atendiendo a adultos pequeños, pero realmente toda esa fisiología, toda la anatomía, todas las características del paciente pediátrico son definitiva y dramáticamente distintas a las del adulto y eso hace que en ocasiones podamos cometer errores que pueden ser pues, evitables muy fácil. Para hablar de la cirugía de control de daños, pues lo primero que tenemos que entender es que la cirugía no es solamente el acto operatorio, sino también todo lo que envuelve al paciente dentro de esa atención inicial, dentro de ese abordaje, y tal vez esa fase cero que se llama eso que les estoy diciendo, eh, puede salvar muchísimas vidas sin tener que llevar todavía al paciente al quirófano. Esta frase me pareció muy importante y es básica para tenerla en cuenta, que simple y llanamente el control de daño significa hacer lo que se debe hacer y nada más, para permitir que el paciente lesionado se recupere del profundo trastorno metabólico que resulta el choque hemorrágico avanzado. Entonces, no ponerse a inventar, no tratar de solucionar todos los problemas del paciente, sino simplemente solucionar lo que hay que solucionar en el momento para que ese barco siga adelante. ¿Cuál es el impacto del trauma pediátrico? Pues es una causa muy común de morbilidad y mortalidad en los niños. De 1.300 niños atendidos por urgencias, 45 van a requerir hospitalización y uno va a morir. Al año aproximadamente 950.000 menores de 18 años mueren por trauma, de los cuales la mayoría son en accidentes de tránsito, otros tantos en ahogamientos, otros con quemaduras, caídas, envenenamiento y homicidio, que pues, lastimosamente cada vez va más en aumento, sobre todo pues en nuestra región. La mortalidad a 30 días por choque hemorrágico secundario a trauma es del 36 al 50% en los niños, comparados en un 20% a los adultos. O sea que esto pues afecta mucho más a la población pediátrica. La relación entre el traumatismo cerrado y el traumatismo penetrante es de 12-1, por fortuna. Todavía, aunque va en aumento, no va cambiando. Entonces las caídas, los traumas, los accidentes de tránsito siguen siendo pues como la primera causa de mortalidad y de incidencia. Siempre hay que tener en cuenta que el 50% de los pacientes politraumatizados se encuentran por debajo de un año de vida, por múltiples razones, entre ellas pues que están explorando el mundo. Ustedes, los que sean padres, me van a entender que en la casa, cuando uno siente que hay silencio, es el peor terror que puede vivir. Entonces, precisamente los pelados chiquitos son los que más tienden a confiarse, no tienen pues un sentido del miedo. Ellos están explorando, están arrancando a vivir. La causa más común y más frecuente pues de consulta son las caídas, y la causa más común de muerte son los accidentes de tránsito.
¿El niño es diferente al adulto? Pues yo creería que un poquito. En cuanto al tamaño, hay mayor fuerza aplicada a la unidad de área, es menor grasa y menor tejido conectivo. Entonces, créanme que este círculo es igual a este otro círculo, pero sin embargo se van a dar cuenta que hay muchísimos más órganos y más sistemas comprometidos tanto en el uno como en el otro. El sistema óseo es más flexible y hay menor probabilidad de fracturas, y entonces vamos a pensar pues que es maravilloso porque estos niños se doblan a la mitad y no pasa absolutamente nada. Pero cuando entendemos que el sistema óseo sirve para algo, eso no es solamente para que los ortopedistas vivan, sino para que nos sostengan, para que nos protejan. Entonces imaginémonos que este panal pues es nuestra caja torácica que va a proteger los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, el vaso, el páncreas, de un traumatismo directo. Entonces no es lo mismo tenerlo en una bolsa flexible que tenerlo en una caja sólida y que pueda absorber toda esa energía, y al absorber toda esa energía pues se pueda quebrar. Hablemos un poquito de la cirugía de control de daños. El doctor Goldsmith en 1761 dijo que porque el que pelea y huye vivirá para pelear otro día, pero el que está muerto en batalla pues nunca se va a levantar para pelear nuevamente. Esa es la cirugía de control de daños. Pringle en 1908 pues dio los principios de compresión y empaquetamiento hepático. Stone en 1983 ya dio el concepto de la laparotomía abreviada, y Rotondo en 1993 acuñó el término de la Fuerza Armada Estadounidense de Control de Daños, que era pues lo que les hablaba del buque que tocaba solucionarle rápido sus problemas para que siguieran navegando y llegara a buen puerto, a buen puerto. En cuanto a la reseña histórica en la edad pediátrica, Gross en 1948 comenzó a hacer una cirugía abreviada para tratamientos de los defectos de los onfaloceles grandes. Schuster en 1967 realizó cirugías por etapas en defectos de la pared abdominal. Weber en el 86 hizo una segunda mirada en enterocolitis necrotizante. Y Estilianos en el 98 hizo empaquetamiento abdominal por hemorragia severa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para atender a un paciente politraumatizado? Pues estudiar, definitivamente anticiparse, prepararse, estandarizar, entrenar al equipo. Entonces hay algunas guías que nos ayudan a hacer esto, y es importante estar siempre actualizados, estar leyendo, estar preparando al equipo, estar entrenando, porque definitivamente eso es lo que salva las vidas. Si usted, cuando llega un paciente politraumatizado a su servicio de urgencia, lo único que escucha es gritos, gente corriendo y desorden, pues muy probablemente el paciente va a pasar a un segundo plano y va a comenzar a mandar al equipo, no el que más sepa, sino el que más grite, y entonces pues, todo se va a desordenar. ¿Cuál es nuestro enemigo? Pues el rombo de la muerte, que está conformado por la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía y la hipocalcemia, que cada uno alimenta al otro, y si nosotros no logramos parar esta cadena, pues el paciente va a terminar como su nombre lo dice, muerto. ¿Cuáles son las fases de la cirugía de control de daños? La fase 0, que es la que vamos a hablar ahorita, es prehospitalaria y en urgencias, la cirugía inicial y la fase de reanimación. Ya ahí, después de que hemos hecho esos 3 primeros puntos, pues vamos a llevar al paciente a una cirugía definitiva, en la cual, pues, digamos que no tenemos un afán de realizar mientras no tengamos un paciente en adecuadas condiciones. Para la fase 0 hay que reconocer y tomar decisiones tempranas. Entonces, de todos los pacientes que se van a morir, el 50% se van a morir de manera prehospitalaria o en la primera hora.
y son pues por traumatismos que son incompatibles con la vida, como traumas raquimedulares, aplastamientos, hemotoras masivos, hemorragias no controladas. Otro 30% va a morir en las primeras 4 horas, que es ya llegando a un servicio de hospitalización, a un servicio de urgencias, y allí es donde nosotros tenemos que entrar a atender a estos pacientes porque podemos revertir alguna de estas causas de muerte. Entonces podemos manejar la hipoxia, la hipotensión, la hipovolemia, pero siempre teniendo todo muy organizado. El otro 20% de los pacientes que van a morir, pues se van a morir unos días después, una semana, 2 semanas después, y va a ser secundario pues a ese traumatismo inicial que tuvo y a sus complicaciones. Entonces aquí es donde va a estar la sepsis, la falla multiorgánica y la muerte cerebral, pues liderando las causas de muerte de estos pacientes. ¿Qué hay que hacer de manera prehospitalaria o apenas llega el paciente al centro de urgencias para ver si grave? Antes hablábamos del A, B, C, D, E, ahora digamos que antes del A hay otro C o esta X, que es controlar la hemorragia. Entonces hay que llamar a un servicio de urgencias, apretar, aplicar presión, pero si definitivamente esa presión no es suficiente, hay que empaquetar la herida. Empaquetar es no colocar compresas encima, sino meterlas en la herida. Cuando usted coloca compresas encima, eso en 2 minutos está lleno de sangre, tiene más sangrado que el que tenía inicialmente. Entonces es importante entender que cuando la herida es grande, lo que hay que hacer es meterle una compresa allá. Y definitivamente, cuando no pudo parar el sangrado, pues hay que aplicar un torniquete. Que el torniquete es malo, sí, es malísimo para la pierna, pero pues el paciente va a seguir vivo y eso es bien importante. Importante aquí hablar un Sí. poquito de los signos de severidad. Tenemos un micrófono abierto, qué pena. Ay, Por favor, pobrecito. apagar el Yo micrófono, estaba por más favor. tranquila, Apagar creo. micrófonos, por favor. Apagar el micrófono, por favor, doctora Pereira. Un ratito. Entre Ya lo los apagué, índices- Doc, estoy pendiente. entre los índices de severidad, pues, ¿para qué nos van a servir? Para definir si el paciente está grave o no, para saber dónde vamos a ir con el paciente. Entonces, digamos que estos índices de severidad los tenemos prehospitalariamente en el centro de urgencia. Nos definen el sitio de remisión. Entonces, si usted tiene un paciente que acaba de recoger, digamos que usted trabaja en un servicio prehospitalario, entonces usted va a poder definir si este paciente lo va a llevar a un centro, a un nivel 4, un nivel 3, y esto le va a cambiar la mortalidad a los pacientes de un 25 a un 30%. ¿Cuáles son las características que debe tener un índice de severidad? Que tenga un valor pronóstico, que pueda usar un lenguaje común, que permita una adecuada utilización de recursos y realizar comparaciones, que sean confiables, medibles, comparables y replicables, que usted pueda tanto aplicárselo a los pacientes como también pueda escribir un artículo o un informe adecuado con esto. Y yo creo que lo más importante es que sean fáciles de entender, fáciles de aplicar, porque es que si usted tiene un índice de severidad en el cual tiene que memorizar muchas cosas, al final no lo va a poder aplicar de una manera rápida en el paciente y va a dejar de ser muy útil. El ISS, pues definitivamente anatómico, es el más utilizado en todo el lenguaje médico. La mayoría de los estudios y de las publicaciones manejan el ISS. Toma 3 segmentos que estén mal lesionados del cuerpo y solamente toma una lesión por segmento. Y el trauma severo lo definen cuando tiene un índice mayor de 16. Sin embargo, este es un índice que se basó en adultos víctimas de accidente de tránsito. No tiene en cuenta el mecanismo de trauma, pues porque precisamente era en accidentes de tránsito. Y digamos que en las comparaciones que se han hecho del ISS entre adultos y niños, se ha encontrado que no corresponde muy bien, que ese índice de trauma severo de 16 en el adulto a veces corresponde a un 25 en niños, entonces como que no cuadra muy bien allí. El score de trauma pediátrico es
antiguo, es anatomofisiológico y es demasiado útil. Es el que más utilizamos nosotros y yo creo que nos ayuda muchísimo, sobre todo para definir el pronóstico de los pacientes. Tiene una sensibilidad del 95,8%, una especificidad del 98,6% para trauma grave. El trauma severo se define cuando este índice es menor de 8. Entonces, cuando uno trata como de aprenderse este índice, digamos que tiene muchas variables, pero esas variables, si usted le mete un poquito de lógica, pues se va a dar cuenta que si tiene un niño menor de 10 kilos, o sea, menor de un año, que tiene una tensión arterial baja, que está en coma, que tiene un trauma, una herida mayor o penetrante y que tiene una herida, unas fracturas múltiples, pues usted sabe que va a estar más grave que un pelado que está mayor de 4 años, que tiene una vía aérea normal, que tiene una tensión arterial normal, que está hablando, que no tiene heridas y no tiene fracturas. Entonces, digamos que la cuestión de poder aplicar este índice es más como observar al paciente, no ponerse ahí a sumar y restar, sino darse cuenta de que, bueno, tengo un paciente que es chiquitico, que está inconsciente y que está fracturado. Entonces, a ver, si tiene una fractura es porque el golpe fue demasiado fuerte. Este paciente tiene que irse ya para un centro de trauma pediátrico de alto nivel. Tiene mejor rendimiento en severidad y mortalidad. El CIPA también es anatomofisiológico, es un índice de shock pediátrico ajustado por edad. Entonces, este se utiliza muchísimo en los adultos y digamos que en los niños también es aplicable. Entonces usted lo que tiene que tomar es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica y en los adultos mayor o igual a 0,9, pues es desviaría. En los niños se ajustó a la edad y entonces de 4 a 6 años mayor de 1,2, de 7 a 12 años 1 y ya pues de 13 a 16 igual que en los adultos, así como la fisiología del adolescente es muy parecida a la del adulto, entonces por eso digamos que es bastante replicable en cuanto a maniobras, en cuanto a procesos de reanimación. Es de uso en ambiente prehospitalario, pues porque vivir la frecuencia cardíaca en tensión arterial sistólica, digamos que es mucho más fácil. Tiene una sensibilidad del 58, una especificidad del 89 en determinación de niños gravemente heridos, entonces pues ahí hay una gran diferencia con el score de trauma pediátrico de toda la vida. Es más fácil de calcular y un rendimiento, digamos que parecido, aunque tiene una menor sensibilidad. Es predictor de transfusión temprana, predictor de falla en el manejo no operatorio de los traumas cerrados de abdomen y vaso. Hablemos ahorita de los centros de trauma pediátrico, porque pues acá es donde tienen que irse los pacientes. Funcionan de manera independiente o como un área específica dentro de un hospital general. Centros de trauma pediátrico en Colombia no existen. Que sean solamente centros de trauma pediátrico no existen. Digamos que en Estados Unidos solamente el 75% de la población tiene uno a menos de 30 kilómetros. En ese sentido, es importante entender que lo que nosotros manejamos son centros de trauma mixtos y son centros en los cuales atienden tanto niños como adultos politraumatizados, pero que tienen la posibilidad de tener un pediatra de urgencias, de tener anestesiólogos entrenados en niños y también en trauma. Tienen un cirujano de trauma que en este grupo es bien importante tenerlo en cuenta. El cirujano de trauma para la conformación del equipo en el centro pediátrico es básico porque digamos que es el subespecialista de trauma. Usted no va a querer que a su paciente oncológico pues lo opere el cirujano general, sino que va a querer que lo opere un cirujano oncólogo. En este sentido, si usted tiene un paciente politraumatizado, usted va a necesitar el cirujano de trauma. El cirujano de trauma es vital. Todavía no existe especialización en cirugía de trauma pediátrica. En ese sentido, pues siempre hay que apoyarse en ellos. Ellos hacen todos los días esto, manejan todos los días el paciente politraumatizado. Entonces son parte importantísima en nuestro grupo. Entre más se atienden pacientes, pues más se comprenden los pacientes
y donde hay mayor concentración de expertos, pues hay mayor beneficio. El tiempo de transporte va a marcar las diferencias, entonces usted necesita aplicar esos índices de trauma rápido para saber a dónde va a llevar al paciente, para saber que usted, el paciente, tiene que ser atendido ya sea en un nivel bajo o en un nivel de atención muy alto. El equipo de trauma funciona en algunos sitios como si fuera un equipo de la Fórmula 1. En ese sentido, pues hay un grupo que está encargado de la vía aérea, un grupo que está encargado de la circulación, una cabeza del grupo atendiendo a los pacientes y hay unas personas que están llamando a las subespecialidades necesarias. Entonces se dan cuenta que el paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, hay que llamar al neuro. Este paciente está estable, vamos a necesitar hacerle una escanografía, entonces vamos a llamar ya al centro de imágenes que por favor nos tengan listo el TAC que ya vamos para allá con un paciente politraumatizado. Entonces, todo esto está ocurriendo a la vez, todo esto está funcionando en concordancia. En cuanto a la vía aérea, importantísimo ventilar a presión positiva durante la revisión primaria. Entonces, que usted se va a poner a calcular el tubo, mirar el tubo, calcular que tiene que ser el quinto dedo del paciente, entonces abrir una gaveta y buscar todo eso, no. Mientras usted está con el paciente grave, usted tiene que estarle ventilando y puede estarlo ventilando con su sistema pues, de AMBU el tiempo necesario para hacer toda una revisión primaria y preparar todo para la intubación. Algo que le recomiendo siempre a mis alumnos y que les digo que se van a acordar de mí en algún momento es que esa bolsa del AMBU no es una bola antiestrés. Entonces uno no tiene que desestresarse apretando la bolsa del AMBU, sino entender que esa bolsa lo que está transmitiendo al paciente es un volumen de aire. Y usted puede tener un paciente que ha tenido un trauma craneoencefálico severo y no más traumas, y en un momento se encuentra pues que el paciente tiene neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo, y usted pues ¿de dónde? Pues nada, pues que usted lo estalló a punta de AMBU. Entonces, importante por favor entender eso, o sea, uno está muy estresado y comienza a querer ventilar al paciente, pero se tiene que acordar, tiene que contar hasta 10 y decir, bueno, mi mano es el pulmón del paciente en este momento, no se lo voy a volar. ¿Cuáles son las indicaciones de la intubación orotraqueal? Una obstrucción de las vías respiratorias actual o inminente, por ejemplo, lesiones en cara, inhalaciones de humo, quemaduras faciales, de esos pacientes que paran el mundo con la cara, pues usted sabe que en unos 10 minutos va a tener un edema tremendo que usted no va a poder intubar a ese paciente. Si usted encuentra pues que hay fracturas de cara, ese paciente hay que intubarlo. Insuficiente esfuerzo respiratorio espontáneo, una hipoxemia severa, una puntuación de coma de Glasgow menor o igual a 8, el paciente obviamente que está en paro cardíaco, pero acuérdense que no solamente es la necesidad que tiene el paciente de recibir el oxígeno, sino también la capacidad que tiene el paciente de transportar el oxígeno. Por eso el choque hemorrágico severo es una indicación de intubar, porque necesitamos dar la mejor fracción de oxígeno a ese paciente y la mejor fracción de oxígeno que le podemos dar a un paciente que está choqueado con una hemoglobina baja, pues es intubable. En cuanto a la ventilación, a la B, estos pacientes le tenemos que colocar oxígeno, 2 litros por minuto en menores de 2 años, 4 litros por minuto entre 2 y 10 años, y de 6 a 10 litros de minuto por encima de 10 años, igual que en el adulto. Siempre verificar la intubación orotraqueal, siempre poner sonda nasogástrica u orogástrica. Entonces, si es menor de 1 año, orogástrica. Si no tiene lesiones o usted sospecha lesiones de la base del cráneo, pues puede ponerle una nasogástrica. No ponerle una sonda 6, no ponerle una sonda 8, que poner una sonda gruesita que permita pues realmente que le sirva realmente al paciente.
Los signos de dificultad respiratoria pues son el uso de músculos accesorios, el desbalance toracoabdominal, el estridor, la respiración ruidosa, y las patologías potencialmente mortales para los pacientes son las de siempre: neumotoras a tensión, hemotoras masivo, que son las principales y las que más vemos en los pacientes pediátricos, neumotoras abierto, que desgraciadamente pues en nuestro medio ahora con la violencia cada vez es más común, el taponamiento cardíaco, que hasta ahora no he tenido alguno de manera prequirúrgica, digamos que ya dentro del ámbito quirúrgico, cuando los vamos a revisar y entran en ventilación mecánica, pues esa presión que hace los pulmones contra el pericardio como baja, pues allá permiten ese llenado. Entonces lo que hacen es pues producirla en el momento en que entran en ventilación mecánica y toca pues correr a hacer la toracotomía. Entonces esa toracoscopia diagnóstica se convierte en toracotomía. Y el tórax inestable, que pues por la flexibilidad de las costillas, pues poco probable que se presente, pero cuando lo vemos es porque ha sido un traumatismo muy severo. Importantísimo, la circulación. Hay que definir el shock, vigilar la frecuencia cardíaca, que es tal vez el signo vital más importante. ¿Por qué es el signo vital más importante? Pues porque cuando nosotros tenemos un paciente choqueado adulto, vemos que la frecuencia cardíaca comienza a aumentar de una manera exponencial mientras la tensión arterial va cayendo. En el niño no es así. En el niño comienza a aumentar la frecuencia cardíaca mientras la tensión arterial se mantiene estable. Entonces ellos mantienen ese gasto cardíaco a punta de frecuencia cardíaca. Cuando ya el paciente ha perdido el 35-30% del volumen, es que comienza a caer esa tensión arterial. Entonces, si nosotros nos vamos a esperar a que el paciente haga una hipotensión para decir que está choqueado, lo más seguro es que vamos a tener un paciente en paro muy pronto. Entonces, es importante entender que el paciente que ha tenido signos de sangrado o que ha sangrado o que puede tener un sangrado activo en una cavidad y está taquicárdico, pues no tiene una taquicardia de bata blanca, sino que está choqueado y que hay que correr. Hay que mirar el color de la piel. Y como les decía, la disminución de la tensión arterial y el gasto urinario, pues ya son signos tardíos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que les mostraba ahorita de los adultos, que la frecuencia cardíaca va aumentando mientras la tensión arterial va cayendo. Entonces este punto de aquí lo llamamos hipotensión permisiva, que es el punto en el que debemos tener al paciente para que para que ese coagulito se mantenga estable y podamos hacer toda la parte de reanimación y toda la parte quirúrgica que va a requerir. Sin embargo, esa hipotensión permisiva en los niños no es posible. ¿Por qué? Porque como ven, la tensión arterial en los adultos comienza a caer pues, progresivamente, mientras que en los niños, cuando cae la tensión arterial se va para el piso. Después de la caída de la tensión arterial, ya casi va a la caída de la frecuencia cardíaca y eso se llama paro. Entonces, en ese sentido, manejar el concepto de hipotensión permisiva en menores de 16 años no es aplicable. Mayores de 16 años, digamos que ya funcionan más como adultos y hay casos y está demostrado que se puede manejar esa hipotensión permisiva. En cuanto a los grados de choque, pues definitivamente cuando hay una pérdida menor del 15%, pues lo llamamos grado 1, cuando hay mayor del 40% es grado 2. En ese sentido, lo más importante siempre va a ser tener en cuenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca del paciente y no la tensión arterial, no el gasto urinario, que eso es un secundario. Entonces, una frecuencia cardíaca muy elevada con un paciente pálido y un paciente que tiene un deterioro mental, por favor, corra con ese paciente. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues canalizar dos venas periféricas. Si usted tuvo dos intentos fallidos, pues hay que hacer un intento con un acceso intraóseo. Que no tengo acceso intraóseo,
es probable que usted esté en el lugar equivocado con ese paciente. Ese paciente debía ir a un sitio que pueda darle esto. Digamos que hay algunos tipos de acceso intravenosos que son artesanales y que funcionan con yelcos grandes, 16, 14, que son pues como para adultos, y con eso pues se logra canalizar. Por fortuna los huesos de los niños permiten hacer un acceso intravenoso artesanal, pero si usted cuenta con la pistolita, pues aprovecha. Detectar los sitios de sangrado. Si usted en la X inicial no los detectó, pues es el momento de revisar nuevamente. Usar cristaloides isotónicos. Luego de reanimar con 2 bolos de cristaloides a 20 cc por kilo, usted ya tiene que pensar en un protocolo de transfusión masiva. ¿Qué pasa con los cristaloides? Entonces los cristaloides no es de pongámosle y ya, pues obviamente que si usted está en un sitio muy alejado de un centro urbano y solamente tiene solución salina, pues hombre, le toca reanimar solamente con solución salina, pero hay que entender que después de que usted ya le ha administrado 40 mililitros por kilogramos de cristaloides, ya comienza el síndrome de distrés respiratorio, la trombocitopenia, la anemia severa, el requerimiento de ventilación mecánica, síndrome de compartimiento abdominal y la falla multiorgánica. Entonces, en ese sentido hay que ser muy juiciosos, muy prudentes con la administración de cristaloides, medirlos bien y entender que después de que usted administró 40, pues ya tiene que pensar en transfusión masiva. ¿Cuándo se activa este protocolo? Hay factores que son objetivos y subjetivos. La mayoría de las veces lo va a definir es el cirujano del personal de urgencias. Entonces hay varias, digamos que características que hacen que usted los pueda activar. Entonces, después de haberle puesto 40 mililitros por kilogramo de hemoderivados, 40 mililitros por kilogramo de cualquier fluido, una predicción severa de 50% de pérdida del volumen en menos de 3 horas, un choque hemorrágico persistente. Sin embargo, la administración de más de 40 mililitros por kilogramo de cualquier fluido es la que más se utiliza, y en casi todos los esquemas en casi todos los protocolos de transfusión masiva, pues es el que nos activa esta transfusión masiva. Esta guía salió hace poco. Es una guía, es un consenso del choque y las recomendaciones en la población pediátrica. Entonces, siempre hay que priorizar el uso de hemoderivados sobre los cristaloides. Entonces, los cristaloides en su justa proporción. La relación de plasma y glóbulos rojos va a ser de 1 a 1, como en los adultos. La relación de glóbulos rojos y plaquetas también es de 1 a 1. Se debe considerar el uso de ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas de ocurrido el trauma. La hemorragia exsanguinante de extremidades, se recomienda siempre el uso de torniquetes comerciales instalados por el personal entrenado. Entonces, ¿hay riesgo de pérdida del brazo? Sí hay riesgo de pérdida del brazo, pero pues es menor el riesgo de la pérdida de la vida del paciente. Evitar la hipotensión permisiva y realizar reanimaciones que optimicen la perfusión de los órganos diana y suministre el oxígeno adecuado. Se sugiere reanimación usando pues protocolos de transfusión masiva que son importantes, y por eso hay que estar preparados, por eso hay que estar siempre organizados en todo eso. Entonces, digamos que si usted le va a colocar una proporción de glóbulos rojos, plaquetas y plasma de 1 a 1, 1, pues le vamos a colocar es como pues, sangre, ¿no? Esa pregunta se le hicieron hace algunos años en los adultos, y definieron que la transfusión de sangre total en el proceso de reanimación de los pacientes servía. Este año, hacia febrero, salieron 2 estudios. Este es uno de ellos, que muestra cómo son las tendencias del uso de sangre total en los traumatismos pediátricos y su impacto en los resultados. Es un retrospectivo de una base de datos que tomaba pacientes desde 2017 al 2022. En este estudio tomaron 1.780 pacientes a los cuales se les colocó sangre total en la reanimación, pacientes pediátricos.
se vio que definitivamente era más utilizada en centros de adultos y en centros mixtos con la probabilidad de tener una estancia hospitalaria más corta. Pero de todas maneras, digamos que no hay una diferencia estadísticamente significativa ni algo que nos ayude pues como a generar una guía de manejo, porque apenas estamos pues desarrollando esto. También en febrero de este año salió este otro estudio que también es observacional, retrospectivo, de la misma base de datos, los cuales tuvieron como criterio de inclusión la recepción de cualquier producto sanguíneo entre las primeras 4 horas de la llegada de urgencia y la supervivencia de las 72 horas. Aquí tomaron 907 pacientes para el estudio y la transfusión de sangre total se asoció a una menor probabilidad de disfunción orgánica. Definitivamente, como les digo, son estudios que tienen un peso epidemiológico que no es muy alto, pero pues van sirviendo para ir definiendo guías y para ir entendiendo que la sangre total pues puede ser útil también en el ámbito de la reanimación del paciente pediátrico. El ácido tranexámico todavía no se ha establecido una dosis óptima. Digamos que en estudios de cirugía cardiovascular hay algunas guías. La revisión en contexto de trauma dice que hay que colocar un bolo de 15 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo endovenoso en 10 a 12 minutos, seguido de una perfusión que en menores de 12 años va a ser de 2 miligramos por kilo hora, al menos en 8 horas o hasta que pare el sangrado, y en mayores de 12 años 1 gramo en 8 horas hasta que cese el sangrado. Hay que colocarlo tan pronto como sea posible y teniendo en cuenta pues el consenso que le mostraba ahora, siempre dentro de las 3 primeras horas para ver cómo es, pues para ver resultados adecuados. El déficit neurológico es importante siempre ver la reacción pupilar, que no esté focalizado, mirar la escala de Glasgow, no hay que olvidarse de la hipoglicemia. Nosotros casi siempre dejamos pacientes en observación y le dejamos líquidos de mantenimiento con solución salina, no les aportamos nada de glucosa y pues estos pacientes comienzan a hacer deterioros neurológicos en algunas horas y les puedo asegurar que gran parte de las escanografías cerebrales de los pacientes neurológicos son pacientes hipoglicémicos. Exponer siempre los pacientes, revisarlos completamente. Hemos tenido casos de pacientes con heridas penetrantes en cuello que se llevaron a cirugías exitosas y cuando se despertaban los pacientes decían pues que todavía les estaban doliendo eh, pues, sus genitales porque en medio de la violación no se había dejado y los habían apuñalado. Entonces, pues a todo el mundo se le había pasado revisarlo por completo y pasan cosas. El abuso está muy asociado al trauma en niños y si nosotros no revisamos completo los niños es probable que nos vayan a pasar muchas cosas. Esa misma exploración, esa misma exposición de los pacientes nos permite ver que haya traumatismos en diferentes estadios. Entonces, si usted le llegó ahorita un niño con un trauma cerrado de tórax, pero tiene un raspón en la cara, tiene unos morados en las piernas, había consultado hace 2 meses por una fractura del hombro, pues hombre, hay pelados que son muy de malas, pero hay otros que son maltratados. Entonces, si usted revisa la historia clínica del paciente y ve muchas consultas por trauma, prenda algunas alarmas. No acuse a nadie, pero por lo menos active los procesos y los protocolos de maltrato, que eso no está mal. Es simplemente salvarle la vida al paciente que pueda que la próxima vez no vaya a consultar. Revisar el cuerpo por completo y proteger de la hipotermia que hace parte pues, de este rumbo de la muerte. Administrar líquidos tibios y cubrir al paciente. Parte del manejo inicial del paciente politraumatizado es el FAST, que lo podemos extender a todas. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 96% para detectar hemoperitoneo en niños con choque. La extensión a toras pues tiene una sensibilidad para neumo y hemotoras del 98% y te puede detectar hasta 1 mililitro de aire libre. En niños estables esa sensibilidad pues va a bajar.
y el 37% de las lesiones intraabdominales no se asocian a hemoperitoneo, por lo que el FAS es posible que sea negativo en pacientes que estén gravemente enfermos. De los sitios que más tienen sensibilidad para encontrar sangrado en los niños es el hipogástrico. En los adultos, este lado de acá derecho, en los niños el hipogástrico. En pacientes con alto riesgo de lesión intraabdominal e inestabilidad hemodinámica, un resultado positivo del FAS va a clasificar a los pacientes que van a requerir manejo quirúrgico inmediato sin necesidad pues, de tenerlos que llevar a una escanografía. Cuando hay que hacer una escanografía, pues hay que hacerla bien hecha. El grupo de trauma y emergencias de la ciudad de Cali concentra sus acciones en la clínica Valle del Lili, en el hospital universitario, pues generaron un protocolo de trauma, de TAC en trauma, que nos permite ver pues una fase simple de cerebro y otra fase contrastada en una sola toma, y pues obviamente disminuye violentamente la irradiación de los pacientes. Evita procedimientos innecesarios, identifica lesiones menos evidentes y disminuye pues, el tiempo en urgencias. Es bien importante tener en cuenta que el paciente que le respondió a una reanimación hemostática debe ser llevado a un TAC contrastado antes de ingresarlo al quirófano. ¿Por qué? Porque te permite spoilear la cirugía, digámoslo así. Entonces, considerar un manejo endovascular, planearla bien, darte cuenta que hay pacientes a los cuales no hay que hacerles más cosas de las que ya tienen. Entonces, estos son dos casos que tuvimos en el hospital universitario de pacientes con heridas por arma de fuego que los llevamos, que estaban estables, que respondieron bien a la reanimación hemostática, entonces los pudimos llevar a escanografía. En este primer caso, pues este paciente tenía una lesión renal, no tenía lesión de grandes vasos. Cuando entramos a cirugía encontramos un hematoma estable en la zona 1, que es la zona de la aorta, pero pues ya el TAC nos mostraba que allí no había lesiones, entonces pues no necesitamos explorar ese sitio. Y al no necesitar explorar ese sitio, pues no, nos evitamos también la exploración del riñón izquierdo, que tenía una lesión grado 3 y que muy probablemente hubiera requerido una nefrectomía. Lo mismo con esta paciente más grandecita, paciente estable, sin dificultad respiratoria, que nos permitió realizarle un TAC antes de la cirugía y pudimos encontrar hematomas que no fue necesario explorar, y por eso pues esta paciente se pudo manejar de una manera endovascular y poderle salvar su riñoncito. En otro caso, probablemente hubiéramos terminado con el riñón en la mano. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía de control de daños? Pues la inestabilidad hemodinámica y la triada de la muerte. Entonces, un paciente que está hipotenso, que tiene un fracaso del control de la hemorragia, una hemorragia exsanguinante, y entonces, pues, este paciente lo tenemos que llevar pues, a un tiempo quirúrgico rápido. El paciente que está en triada de la muerte, entonces, hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Hablemos un poquito de la laparotomía de control de daños, y para esto pues yo creo que nos podríamos ir a unas 10 presentaciones más, pero hablemos de lo básico de la laparotomía de control de daños. No hay unos criterios definidos para llevar al paciente pediátrico como el adulto, sin embargo, debe basarse en criterios fisiológicos y no anatómicos. Se realiza del 12 al 15% de los pacientes que tienen trauma abdominal, en el cual el penetrante pues va hasta el 35 casi el 60%. El género masculino es el grupo más afectado, y la edad entre los 15 y los 16 años pues definitivamente es la mayoría de nuestros pacientes. Las variables fisiológicas que tenían los pacientes a los que se llevó a cirugía de control de daños, con temperatura baja, un pH bajo, un Glasgow alterado, un ISS entre 25 y 33, un requerimiento de transfusión de 8 unidades en promedio,
traumatismos asociados, la mayoría los presentaban, de tórax el 38%, de extremidades el 27%, en pelvis 17%, cerebral el 25%. ¿Cuáles son los principios de la cirugía de control de daños? Control de sangrado, control de la contaminación y cierre temporal de la cavidad. La incisión. Algunos grupos en algunos textos se propone la incisión transversa supraumbilical, por lo que el abdomen es más ancho que largo. Sin embargo, nosotros de 0 a 18 años utilizamos la laparotomía mediana, que la hacemos hipopúbica. Usted tiene un paciente gravemente comprometido, en un choque severo, que tiene un sangrado exsanguinante, no haga laparotomías pequeñas. Ese paciente necesita una hipopúbica y de ahí en adelante ir mirando a ver qué vamos a hacer con este paciente. El empaquetamiento, siempre empaquetar los 4 cuadrantes con compresas, parar ese sangrado, retirar las compresas del sitio de menor a mayor sangrado y control de la contaminación, que puede ser con ligaduras o con grapadora lineal y ya. Y para, si usted tiene un paciente que tiene una acidosis metabólica o acidosis respiratoria bien grande, un paciente que ha perdido mucha sangre, un paciente que está inestable, un paciente que va a requerir ventilación mecánica, no haga anastomosis, no haga ostomías. Ligue al paciente y déle un segundo vistazo, que con eso el paciente va a estar mucho mejor. Créanme. La presión adecuada todavía no se ha podido definir. Digamos que hay algunos estudios que muestran que más o menos, la tensión arterial media del paciente es la que nos permite definir esa presión negativa que le vamos a colocar al sistema, y aproximadamente pues debe ser entre unos 75 a 100 de manera continua. En cuanto a tórax, si está asociado a otras lesiones, pues va a tener una mortalidad del 35%, por ser muy flexible. Cuando hay fracturas, pues porque el mecanismo fue muy grave. En cada hemitórax cabe el 40% de la volemia, entonces es bien importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a drenar un hemotórax masivo, es importante hacerlo despacio, con tiempo, porque al estar sacando ese 40% que tenés ahí, en ese momento ese pulmón se va a llenar nuevamente de sangre y la volemia y la tensión arterial se va a desplomar. Entonces hay que drenarlo despacio para que el paciente no nos entre en un choque y pues se nos pueda morir. Las arritmias y fluctuaciones hemodinámicas pues están asociadas a contusión cardíaca. Las lesiones traqueobronquiales pues va a mostrar un neumotórax persistente, fuga de aire, neumomediastino. Hay que considerar la toracotomía cuando ponemos un tubo y nos salen más de 1500 o más de 15 mililitros por kilogramo en el drenaje inicial, o de 4 a 5 mililitros por kilogramo hora en las 2 a 4 primeras horas. En la fase de reanimación, que ya es en la UCI, hay que recalentar al paciente, optimizar la perfusión tisolar, controlar la coagulopatía, suministrar oxígeno, y en la reanimación siempre buscando una perfusión periférica, una diuresis adecuada, una temperatura adecuada, pasarse en la PVC para no sobrecargar del líquido al paciente y no llevarlo pues a un síndrome compartimental. Este síndrome compartimental hay que diagnosticarlo clínicamente. Entonces, si usted tiene un paciente con abdomen tenso, con una dificultad respiratoria, unos aumentos en los parámetros ventilatorios, si está oligúrico, si tiene una disminución de la perfusión periférica, es un paciente que tiene un síndrome compartimental. La medición objetiva pues, es mantener la pía por debajo de 15 miligramos de 20 milímetros de agua o 15 milímetros de mercurio, y una medición intragástrica o vesical. Los hallazgos imagenológicos de un síndrome compartimental son el aplanamiento de la vena cava, la compresión del parénquima renal y el engrosamiento y dilatación de la pared.
Como les digo, lo clínico es lo principal en estos pacientes. La cirugía definitiva, pues cuando usted ha realizado una reversión adecuada de la triada letal, estos pacientes siempre van a necesitar un inicio temprano de TPN. Se pueden llevar en un tiempo entre 24 y 72 horas o más, dependiendo de qué nos va diciendo el paciente. Hay que hacer una revisión de la cavidad, hay que hacer un reparo anatómico y ya realizar un cierre definitivo de la pared, si es que el paciente no lo permite. Si ustedes ven, si no están tranquilos con la reanimación, si ven que de pronto hay un sitio que puede fallar, que ustedes hicieron una anastomosis que dejaron en riesgo, pues hombre, una segunda revisión no va a hacer daño, una tercera revisión tampoco. Eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Qué pena, casi me paso el tiempo, pero pues era todo lo que había para decirles. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes el día de hoy, profe Melo. Siempre es un placer compartir estos espacios. Gracias, José Luis, por la excelente presentación y revisión del tema. Un tema muy interesante para los ciudadanos pediatras que trabajan en servicios de urgencias y ven pacientes de trauma, trauma de todos los grados y tipos. Yo sé que en el auditorio hay gente con mucha experiencia en trauma, gente que maneja protocolos de trauma, dirige centros de trauma, o dan cursos de trauma. Quisiera escuchar sus opiniones al respecto, puesto que este tema es muy interesante. Para empezar, quiero preguntar algo muy puntual, y es que en cuanto al trauma Pediatra Score. Yo sé que hay diferencias entre los dos, el ISS. ¿Realmente cuál es el más útil para el trauma pediatra? Pues yo aprendí con el índice de trauma pediátrico, el de siempre. Y era el que usamos toda la vida, pero tú has hablado de otras cosas al respecto y quisiera que nos ilustraras más al respecto. ¿Qué tipo de trauma score es el más utilizado realmente? El más útil de usar. Pues mire, profe, el más útil es el que más puede utilizar uno, el que más puede utilizar uno y el que puede aplicarle al paciente de la manera más rápida. Yo diría que el PTS es el que nos sabemos todos, es el que utilizamos todos desde el principio y en ese sentido yo creo que es el que debemos utilizar. Sin embargo, si nosotros podemos utilizar el de la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial, pues yo creo que es muchísimo más fácil, es más utilizable. A nuestros estudiantes se lo podemos enseñar y lo pueden aplicar. Digamos que no tiene una sensibilidad tan alta como el PTS, pero, pero es más fácil, ¿no? Es más fácil. Sin embargo, yo siempre le trato de dejar a los estudiantes lo que les decía en la presentación, que el PTS no requiere gran memoria, sino que tiene fracturas graves en comparación con uno que está caminando, que está estable, que no tiene fracturas, no tiene heridas. Entonces, en ese sentido, digamos que como que voltear a mirar al paciente puede ayudar muchísimo. Si usted lo que quiere es algo que sea medible, rápido y que se esté utilizando, ahorita hay mucho en la literatura, el CIPA yo creo que es la opción. Obviamente el ISS es el que toda la literatura mundial define, pero yo diría que el CIPA ha ido aumentando. Muchas gracias, José Luis. ¿Algún otro comentario del público? Y el Doctor doctor Astudillo está por Porras, ahí, sí, en mano el campo. levantada. Doctor Porras, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás, José Luis? Muchas felicidades, muy buena tu plática, muy interesante. Bueno, mi opinión respecto a los scores de trauma, respecto a la pregunta que hace Carlos Melo, la verdad es que son muy útiles, pero cuando tú haces un estudio, un análisis estadístico y quieres comparar y poder catalogar bien, ahora sí, no confundir peras con manzanas, ¿no? Poder saber, ¿sabes qué? ¿Cómo les fue a estos pacientes? ¿Realmente me están sobreviviendo lo que me tienen que sobrevivir? ¿Hay algo que yo quiero mejorar en mis pacientes? Entonces utilizas algunos de los scores. Para toma de decisiones en trauma,
es básicamente la condición fisiológica del paciente lo que te va diciendo. Por eso el CIPA es tan útil, porque es muy práctico. O sea, realmente te permite ir tomando decisiones y te va guiando, te puede pronosticar qué paciente es el que vas a necesitar probablemente transfundir, qué paciente es en el que probablemente necesite pasar a quirófano, y es más probable que tengas que tomar una decisión de cirugía de control de daños, ¿no? Entonces, es lo que yo diría. Realmente, al momento de reanimar al paciente, lo que importa es la fisiología y lo que el paciente te está diciendo. Y digamos que la cirugía de control de daños entra dentro de la reanimación completa de control de daños, y de lo que se trata es de mantener la fisiología lo más cercano a lo normal posible del paciente. Y ahí hay como algunas preguntas importantes que hay que hacerse. En el momento en que el equipo es notificado de que va a recibir un paciente, viene la pregunta, o sea, ¿es probable que el paciente que me traigan tenga alguna de las 11 lesiones que pueden poner en riesgo la vida en forma inmediata? Sí, obviamente desde ya el equipo de reanimación o el equipo que va a atender al paciente debe estar preparado para tomar decisiones prontas, y que muy probablemente tengan que activar protocolos de transfusión masiva y de reanimación de control de daños. Una vez que reciben al paciente, la primera punto es, el paciente está sangrando o puede tener un sitio potencial de contaminación. Si el sangrado es no compresible, este paciente tiene que pasar a quirófano o hacerle maniobras para tratar de controlar ese sangrado no compresible, que esté en alguna de las 4 regiones en donde puede estar escondido el sangrado. Si decides pasarlo a quirófano, es la condición fisiológica del paciente lo que te dicta si pasa a quirófano o no. No es tanto si es FAS o si es tomografía, o sea, es la condición fisiológica del paciente. Si no has logrado estabilizarlo y no tienes un sitio específico de sangrado, es la clínica la que te va diciendo si entras primero al tórax, si entras al abdomen, o si le comprimes primero la pelvis o le alineas el fémur. Y si decides entrar a alguna de las cavidades, ya sea tórax o abdomen, es en los primeros 10 minutos de la cirugía. Antes, lo ideal es que antes de que el paciente caiga en acidosis, antes de que tenga los lactatos arriba de 4, antes de que la presión, la temperatura se le baje al paciente, que tú tienes que decir, ¿sabe qué equipo? Necesitamos hacer procedimiento de cirugía de control de daños. Y haces todas estas maniobras de empaquetamiento, de control, de identificación de dónde está el sangrado y tratar de controlar lo mejor posible, y los sitios que pueden haber de contaminación. Lo ideal es que te tardes menos de 90 minutos, pero 90 minutos es un mundo de tiempo para un paciente que está inestable en su fisiología. Aquí en México hemos hecho algunos estudios y hemos visto que por lo menos en cirugía de control de daños en abdomen sí es factible poder cumplir ante un trauma contuso habitual, en donde esté lastimado ya sea el vaso, la cola del páncreas o el hígado, poder hacerlo de piel a piel con un cierre temporal de la pared abdominal en 22 minutos, de piel a piel. O sea, es rapidísimo. Y de ahí sale a terapia intensiva el paciente para continuar su reanimación. Entonces, a diferencia del entrenamiento habitual del cirujano pediatra, que yo digo, nos entrenamos en modo Hirschsprung, en donde hasta que tienes bien estudiado al paciente, el estudio histopatológico, con toda certeza el diagnóstico del paciente es que decides operar. En trauma no. En trauma es la condición fisiológica del paciente lo que te va diciendo qué vas a hacer, y vas actuando por posibilidades y probabilidades. Y durante la cirugía estás muy pendiente, es un trabajo en equipo entre el cirujano, tus ayudantes, el equipo de anestesiología, circulante, y quien va contando el tiempo para saber cómo vas tomando decisiones con el paciente. Realmente la cirugía de control de daños, si se hace correctamente, la verdad puede aumentar las probabilidades de sobrevida de un paciente, pero para hacerlo se necesita, pues, las personas que tengan el entrenamiento y que entren en esta lógica de trauma, de poder pensar en la fisiología antes que en la anatomía. 2, necesitas un buen banco de sangre. 3, necesitas instrumental, infraestructura. Y 4, necesitas una terapia intensiva donde realmente pueda regresar el paciente para cumplir su reanimación.
Bueno, es lo que quería compartir. Y José Luis, muchas felicidades por tu plática. Excelente. Porras, muchísimas gracias por sus palabras y apenas. Me lo tiene apagado el micrófono. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias, Juan Domingo, por la excelente comentario al respecto sobre el manejo integral del control de daños. La verdad que es un tema muy interesante, muy controversial en algunos casos. Hemos tenido una audiencia muy grande, más de 85 asistentes. Yo no veo más manos más levantadas por ahí, pero quiero invitarlos a las siguientes conferencias sobre trauma pediátrico, los siguientes 5 o 6 conferencias al respecto, van a ser sobre trauma pediátrico, puesto que algo que nos venían pidiendo hace rato las personas, ustedes mismos. Entonces le vamos a dar cabida a este tipo de temas. Invitarlos a la primera presentación que es en un mes también sobre códigos de trauma pediátrico, que quizás sea algo controversial, puesto que va a ser por la versión de un pediatra que maneja el trauma pediátrico y cuidado intensivo, y por la verdad que vale la pena escucharlos. Gracias, José Luis, por tu presentación. Nos vemos en un mes, otra vez. Por favor, Alejandro Gaitán tiene la mano levantada. Alejandro, es que no lo veo por aquí. Alejandro, ¿dónde estás? Hola, buenas noches, profe, ¿cómo están? Adelante, No, adelante, muchas Alejandro. gracias, doctor Castillo. Siempre es muy refrescante escuchar sus charlas y aprende uno mucho cada vez que tiene una oportunidad de escucharlo hablar, profe. Em, Evidentemente no quería hacer como solo un comentario aquí importante y es que precisamente eh, en la valoración inicial del paciente politraumatizado donde uno debe detectar y tratar. Es decir, debo tener una rápida interpretación de mi escenario y poder tomar una decisión también rápida. Eh, el uso de la ecografía a la cabecera del paciente ayuda muchísimo a esta labor y es donde el cirujano pediátrico debe tener la capacidad de utilizar el ecógrafo de manera adecuada para poder contestarse esa pregunta. ¿Tiene, no tiene, hago o no hago? De una manera rápida. Y sobre todo en ese paciente inestable que uno no quisiera como el paciente está inestable hemodinámicamente, pero no sé si está sangrando desde el tórax o está sangrando del abdomen o es que está taponado. Con el ecógrafo ahí a la cabecera del paciente puedo saber exactamente qué hacer, a dónde ingresar y qué hacer con el paciente de manera inmediata. Y además que nos permite hacer el control seriado del paciente, sin necesidad de trasladarlo a veces, porque a veces también no es tan fácil, no estamos en un lugar donde nos permita hacerlo. Y esto también nos ayuda a tener ese entrenamiento no solo en trauma, que es donde uno inicialmente empieza a utilizar el ecógrafo, sino también empezar a concientizarnos como cirujanos pediátricos que también podemos hacer el diagnóstico a la cabecera del paciente de afecciones como apendicitis, como invaginación intestinal, entre otras cosas que es importante irnos entrenando. Entonces, la decisión rápida y el uso de las herramientas que ya tenemos de tecnología a disposición es imprescindible para poder tener el rendimiento con los pacientes y el resultado óptimo que queremos. Muchas gracias a todos de verdad por esa magnífica presentación. Gracias, Gaitán, por el comentario. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Algún residente que quiera comentar algo por ahí? Si no, vamos a terminar la sesión y nos vemos en un mes con un tema de interés sobre el trauma pediátrico. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. Gracias, Juan Domingo, por tu comentario. Gaitán, por tu comentario. Nos vemos pronto.